el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, soy Alejandro. Y yo soy José. Hoy vamos a hablar de la Iglesia, nuestra madre y la esposa de Cristo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 19. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, aquí hemos visto que Jesús funda una iglesia. Él crea una iglesia, porque no nos quiere dejar solos, porque la fe se vive en comunidad, con más gente, con pastores que nos llegan. Y entonces empieza haciendo, Jesús es el principio de todo, pero la funda empieza en fundamento de esa iglesia, son los apóstoles, y la roca principal, la piedra es Pedro. Fijaos que Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Pero Dios le cambió el nombre a Piedra. A piedra. Bueno, es que claro, en español está Pedro y piedra, pero en el idioma original de Jesucristo, que era el arameo, era la misma palabra, era Kefa. ¿Y tú te acuerdas de alguna otra persona que Dios le haya cambiado el nombre? ¿En la Biblia? Sí, a Jacob. A Jacob, a Abraham también se lo cambió, porque le da una misión especial. Entonces a Pedro le cambia y le pone a ser el primero de la iglesia, el primero de los apóstoles, también en otra cita bíblica, que ahora no lo vamos a contar. La cuestión es que forma una iglesia, y nosotros formamos parte de esa iglesia, que es desde allí, desde esos apóstoles, van formando, van asignando, dándole la autoridad a otros obispos, sacerdotes, etc., y llega hasta nosotros, que es la Iglesia Católica, ¿verdad? La Iglesia Católica, eso es la sucesión apostólica que llega hasta nosotros, y pertenecemos a esa iglesia. Uno entre sus discípulos para que realizara una labor muy especial, que es ser el pastor de su rebaño. Este fue Simón, a quien Jesús llamó Pedro. Y desde él hasta el Papa Francisco ha habido una sucesión de 266 papas que han realizado esta labor de custodiar la verdadera fe. ¿Cómo así? ¿Custodiar la verdadera fe? Bien, cuando Dios cambia el nombre de una persona, lo hace para darle una misión especial. Tal es el caso de Abraham, de Sara, Israel, Pedro, etc. Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro, constituyéndolo como piedra fundamental sobre la cual edifica su iglesia. Entonces, ¿qué significa Pedro? ¿Cuál es su misión? Pedro significa piedra grande, y Jesús lo llama así porque sobre esa piedra Cristo edifica su iglesia. O sea, que su tarea es confirmar a sus hermanos en la fe, y por eso nunca se equivocará en este tema. Esa es la tarea del Papa, confirmarnos en la fe y mantenernos firmes en ella. ¿Cómo puede él mantenernos firmes? Porque el Papa es la máxima autoridad para nosotros, y cuando habla sobre la fe, podemos estar seguros que no se equivoca, pues Jesús mantendrá la promesa a Pedro o quien ocupe su cargo, que no será sacudido en la fe. O sea que el Papa siempre tendrá la última palabra. Así es, James. Mira, otra cosa que nos ayuda a comprender el papel del Papa es su misión como mayordomo de la Iglesia. Cuando Jesús, el Rey, designa a Pedro como su portero,
le entrega las llaves para atar y desatar, o abrir y cerrar. ¿El portero? Sí, el portero, mira. En Juan 10:1-9 encontramos dos personajes, la puerta y el portero. Jesús es la puerta, y el portero es quien tiene las llaves para abrir y cerrar la puerta. Pedro, solo a él, el Señor le ha encomendado las llaves del reino. Además, también Jesús le encomienda el rebaño de Dios. Y también Pedro es quien recibe la promesa. Mira, Jacob llamó a sus 12 hijos. A todos les habló, pero solo a uno lo escogió, a Judá. A él le hizo una promesa, y sobre él siguió la línea del pueblo de Dios. A su vez, cuando llegó Jesucristo, llamó a 12 apóstoles, pero solo a uno le dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y además también se funda una cosa, que es que Pedro le dice que él es el Mesías. Lo reconoce como el Hijo de Dios. Ese es el fundamento de nuestra fe, reconocer a Jesús como nuestro Señor, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Porque los judíos también creen en el Dios de Abraham, por ejemplo, pero no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Los musulmanes tampoco reconocen, lo ven como un profeta solo. Entonces, esa es la roca para los cristianos, el principio de nuestra fe, aunque Jesús dijo muchas más cosas. Bueno, vamos a la segunda parte, porque claro, Alejandro, cuéntanos, ¿la palabra iglesia tiene más de un significado? Sí, tiene 3 significados. Uno, el templo, por ejemplo, cuando nosotros vamos el domingo a la iglesia, vamos al templo. Y también significa iglesia, que nosotros somos cada uno, la iglesia, el templo del Espíritu Santo. Claro, como si fuéramos los ladrillos de esa iglesia que vemos. Cada uno somos piedras vivas, ladrillos que unimos y formamos esa iglesia, ¿no? Sí, y la otra palabra es la jerarquía, que es obispo, papa, laico. Todo es cómo está construida, ¿no? Esa forma como está construida, la iglesia jerárquica, la visible, bueno, pues... Entonces, cuando decimos que la iglesia habla, se pronuncia, o qué dice la iglesia, no es lo que dice cualquiera, sino es lo que va diciendo la iglesia, que es, por ejemplo, con el papa, con los obispos, en una reunión que se llama concilio, o él solo, y entonces es la voz de la iglesia, ¿no? Entonces tiene esos 3 significados. Vamos a ver otra lectura bíblica. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Velad sobre vosotros y sobre toda la grey, en la cual el Espíritu Santo os ha instituido obispos para apacentar o gobernar la iglesia de Dios, que ha ganado él con su propia sangre. Por eso tenemos que tener mucho respeto a la iglesia y justamente también a los sacerdotes, a los diáconos, a los obispos, cardenales, a todos, ¿verdad? Porque Dios ha querido formar una iglesia así. La iglesia ahora mismo está extendida por todo el mundo y tiene unos proyectos impresionantes. La historia de la iglesia también es alucinante. Y fijaos que ha hecho las cosas más bonitas que se pueden hacer. Ha hecho leproserías para atender a los leprosos, los primeros hospitales, las primeras escuelas para los pobres, las universidades, orfanatos, residencias de mayores, y lo sigue haciendo, ¿no? Pero además, lo más maravilloso es que se nota que es algo de Dios, porque desde que comenzó, ¿qué pasó con la iglesia, con los cristianos? Pues que fueron perseguidos desde el principio. Cuando Jesús murió, estaban todavía el Imperio Romano, que perseguía a todos los cristianos, y los mataban si no renegaban a su fe. Pero aún no hay que perder la esperanza, porque aunque parezca que por los romanos se iba a perder el cristianismo porque los mataban a todos, lo que pasó es que 2/3 de los romanos se convirtieron al cristianismo por la fe de todos los cristianos. De esos mártires que no peleaban contra ellos, pero se dejaban morir por Cristo. Y hoy día de ese
esa iglesia que formamos, esas piedras vivas que formamos todos, ese cuerpo que formamos todos, pero que hay que tener mucho cuidado de no atacar a nadie que sea también parte del mismo cuerpo, nadie que sea parte de la misma iglesia, ni a nadie, no hay que hacerlo con nadie, ¿no? Pero especialmente tener cuidado con eso. Pero es que hoy siguen atacando y matando a muchos cristianos por ser cristianos. Y a veces no lo sabemos porque tenemos la suerte, la gracia de vivir en un país donde podemos ir a misa a diario. Por ejemplo, nosotros tenemos esa suerte, pero en todos los sitios no es así. Por eso hay que acordarse de ello y el Papa Francisco nos pide oración, oración por ello. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. Y podemos contribuir también a través de ayuda a la iglesia necesitada. Os vamos a dejar aquí la web porque justamente ellos son los que se encargan más de ayudar a los cristianos perseguidos. Hay 4 tipos de templos, porque los templos de la iglesia, algunos son más grandes, otros son más pequeños, y pues los 4 templos empiezan. Los más grandes son las basílicas. Las basílicas son iglesias grandes donde se guarda alguna reliquia. Por ejemplo, la Basílica de San Pedro, en Roma. Pero también están las catedrales, que son también basílicas, pero se llaman catedrales porque tienen la cátedra del obispo, o sea, es la iglesia del obispo. Ahí está, todos pertenecemos a una diócesis que está dirigida por un obispo, le damos obediencia a él, ¿verdad? Estamos todos unidos en el obispo. Cada diócesis tiene una catedral con un obispo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Después está la iglesia parroquial, que es la iglesia normal. La iglesia que tiene un párroco, es decir, un cura que, bueno, sí. Que la tiene, donde suele ir a misa normalmente, ¿no? Sí. Muy bien. Y después están los oratorios, que los oratorios suelen ser o iglesias muy pequeñas para que, por ejemplo, para una comunidad que no pueden salir muy lejos o tienen una iglesia muy lejos, puede hacer una pequeña donde esté guardado el Señor, pero para que hablen con él, pero tal vez no se suele celebrar misa. Y las ermitas, que también están en los oratorios, porque también son templos. Y las ermitas son también oratorios. Y Alejandro, cuando entra a una iglesia, normalmente la parroquia tiene varias partes, ¿verdad? La iglesia, sí. ¿No? Cuando entra, ¿dónde entra? Normalmente, cuando entras por la puerta, subes a veces a una escalera, al cancel. Que separa la iglesia del ruido de fuera, del frío o del calor. ¿Y ese pasillo central? El pasillo central es la nave. Y están las naves centrales, que son las del centro, las naves laterales, que son las naves de los lados. A los lados de las columnas, normalmente, sí. ¿no? Y si hay otras 2 más, se llaman las naves de los santos, porque suelen tener santos. Santos, capillas, tiene forma de como cruz, ¿no? Y en el centro, un poquito más alto, está el presbiterio. ¡Uy, presbiterio! ¿Y eso, de dónde viene esa palabra? El presbítero. ¿Presbítero qué es? Presbítero es, pues, un sacerdote. Sacerdote, claro que sacerdote, obispo, pero ahí entonces, esa parte que hay una escalerita un poquito, está más elevado, ¿verdad? El presbiterio donde se celebra la misa, y en el centro del presbiterio, ¿qué está? El altar, que es la mesa grande, con un mantel blanco, velas, y bueno, ahí se celebra la parte de la Eucaristía. Exacto, y luego hay una parte muy importante también en la misa, el altar,
Pero hay una parte muy importante que es cuando sobra de la comunión de la Eucaristía, se reserva ¿dónde? En el sagrario, que es la caja, una caja dorada que guarda, pues... La vais a ver porque siempre suele estar en un sitio, o en el centro, o en un sitio importante. Suele ser dorada, puede ser plateada, ¿no? Pero se ve una caja muy bonita, porque el que se está guardando ahí es el cuerpo del Señor. Y si está dentro, dice, ¿cómo puedo saber, Alejandro, si dentro del sagrario está el Señor o no está? Porque hay una vela roja que si está encendida, significa que está Jesús, y si no, pues que no. Y el cura, o el que esté ahí en la iglesia, es el encargado de que siempre que esté Jesús esté encendida la... Claro. Y así, si os fijáis, si veis un sagrario y veis una luz roja encendida, pues podéis arrodillaros y hablar con Jesús, que es vuestro mejor amigo. Y otra parte del templo donde leen es el atril, que es donde se lee todo lo que leen las peticiones, todas las oraciones, que no son ni en el altar ni en el ambón, que ahí se lee el Evangelio, la lectura. La palabra de Dios en el ambón. Muy bien. El Papa San Juan Pablo II no nació ya Papa, nació como cualquier persona, nació niño. Y a él le gustaba jugar al fútbol, y era muy aplicado y eso, y sacaba buenas notas. Y cuando era joven, ya adulto, también empezó la Segunda Guerra Mundial y ayudaba a mucha gente en la guerra. Y después, cuando estaba con los estudios, le propusieron ser sacerdote, pero él dijo que no. Dice, no, yo no. Él quería ser actor. Él quería ser actor, fíjate. Y entonces primero se hizo actor. Pero después vio que Dios le llamaba al sacerdocio y dice, bueno, aunque al principio no me haya gustado tanto, voy a hacer lo que Dios quiera. Porque amaba mucho a Jesús y a la Virgen María. A la Virgen María, porque cuando era muy pequeño, ¿verdad?, tuvo una cosa triste. Que fue que se murió la madre. Se murió su madre y su padre le dijo que tomara como madre a su madre del cielo, que era la Virgen María. Entonces tuvo mucho cariño y escribió sobre el rosario, por ejemplo, un documento. Él rezaba mucho el Santo Rosario. Muy bien. Sí, y entonces al final se hizo sacerdote y después de unos años de sacerdote lo eligieron obispo y cardenal. Y un día lo llamaron porque tenían que hacer la elección del nuevo papa, pero se le pinchó la rueda del coche y no podía seguir adelante. A punto de no llegar. Le ayudó un hombre que le llevó hasta Roma, donde casi no llega, y pues cuando llegó, menos mal que llegó a tiempo, porque ese día se hizo papa. Y nos enseñó muchas cosas muy bonitas sobre la familia también, sobre muchas cosas. Hoy vamos a presentar 3 cosas. Primero, una película. La primera película para toda la familia de ficción que se llama No tengan miedo. Y es una película que cuenta la historia de Juan Pablo II. Otra, también de San Juan Pablo II, se llama Carol. Es un largometraje sobre la vida de San Juan Pablo II, pero en dibujos animados, ya para tal vez más pequeños. Y por último, tenemos una serie de documentales de Infinito Más Uno que se llama Hagan Lío. Y pues Hagan Lío es de personas también de esta época que le hacen entrevistas porque han hecho Hagan Lío, porque para hacer el lío de lo que han montado, por ejemplo, pues Meryl Mills hicieron un episodio, Claro. Porque armó el lío de ahora alimentar a más de 2 millones de niños. Y os lo recomendamos porque ahí se ve
cómo la Iglesia hace cosas maravillosas en el mundo, por todo el mundo. A veces no lo conocemos, no conocemos bien la Iglesia. Entonces, una buena forma de conocer las labores tan bonitas que hace la Iglesia humanitaria y de evangelización es a través de esta serie documental. Quiero lío en las diócesis. Quiero que la iglesia salga a la calle. Jesús se podía haber quedado perfectamente en su casa con su madre. ¿Y qué hizo? Hizo lío. Por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. Nos está invitando a que revolucionemos, a que cambiemos, a que hagamos de este mundo algo mejor. Un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Salgan, es que eso fue lo que les dijo Jesús a los discípulos, vayan al mundo. Que salgamos de nuestra zona de confort, que nos vayamos a esos barrios donde las personas están necesitando de nuestra ayuda, ensuciándote los pies, que comas con ellos, que compartas lo que tienen, con lo que viven. Una iglesia acomodada, no tiene nada que decir al mundo, al contrario, a veces hasta enoja al mundo. I'm talking to you. I think God's got a plan for you. I think God's got a plan for everyone. I really encourage you to say yes. Aquel decir sí, 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 cada instante. Sí, Señor, aquí estoy. Soy tuyo, te pertenezco. Por favor, dame la fuerza para seguir adelante. En el momento en que le decís sí a Dios y a Jesucristo, vas a vivir en una constante aventura porque te va a estar llevando a sitios que solo no hubiese llegado o sola no hubiese llegado en tu vida. Papá, ¿los carmelitas son iglesia? Son de la Iglesia Católica, son la Iglesia Católica, sí, sí. ¿Y los agustinos son iglesia? Los agustinos son la Iglesia Católica también, sí, sí, sí. ¿Y los franciscanos? Y los franciscanos también. ¿Y los dominicos? Y los dominicos también. Es que, a ver, toda la Iglesia Católica tiene la misma fe, pero una forma a lo mejor distinta de vivirla, de la espiritualidad. Y entonces hoy, ¿qué les vamos a recomendar de música? Forofos de Hakuna. Donde nos va a hablar de un montón de grupos, vamos a aprender un montón de grupos que hay, de movimientos, dentro de la Iglesia Católica, pero son la misma iglesia. Os lo recomendamos mucho. Sacerdotes diocesanos, parroquias seminaristas, misioneros. Tuvimos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Como actividad os proponemos visitar una iglesia y pues hacer dos cosas en la iglesia. Lo primero, hablar con Jesús, que nos ama mucho, y porque está en la iglesia, que es la casa del Señor. Y después hablar con el cura y preguntarle cuáles son las obras de arte que hay en esa iglesia. Claro, la iglesia las hacen muy bonitas, normalmente las han hecho muy bonitas, han hecho iglesias preciosas y normalmente conservan obras de arte para inspirarnos momentos, muchas veces son momentos de la vida de Jesucristo o de algún santo, reliquia. Nos puede contar el sacerdote cuando tenga tiempo y nos puede contar un poquito qué hay en la iglesia y aprender de la cultura que hay siempre dentro del templo. Vamos a acordarnos de la iglesia que más nos necesita y vamos a rezar, como nos pedía el Papa Francisco, de una oración cuando vayáis hemos dicho, en la iglesia, en el altar, muchas veces hay un libro muy gordo Que se llama misal. Bueno, pues ahí tiene muchas oraciones, como había dicho Alejandro antes. Pues de ese misal romano hay una oración que es para los cristianos perseguidos y es la oración que vamos a rezar.
Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como juego os recomendamos Jerusalem Anno Domini. Es un juego de mesa moderno, de los que llaman también de segunda generación, porque como veis es un juego un poquito complejo, de estrategia, al estilo de Catán, y todo gira en torno a Jesucristo y la última cena. Hay que intentar llevar el mayor número de discípulos posibles al día de la última cena. Pero, en vez de explicarlo yo un poquito, os voy a dar unos consejos. Tenemos la suerte de que la autora del juego, Carmen García Jiménez, nos hable de él. Hola, soy Carmen García, soy la autora del juego Jerusalem Anno Domini y quería hacer recomendación ahora en Navidad de este juego para todos y sobre todo para el canal Católico Familiar, que ya sé que lo están jugando. Creo que Jerusalem es un juego ideal para estas fechas. Es verdad que también para otras fechas como Semana Santa o cualquier fecha en verdad. Jugar siempre es divertido, pero la temática especial de este juego hace que estas fechas sean ideales. Recordamos un poco la vida de Jesús, acompañamos a Jesús en todo su proceso vital y sobre todo hay algunas acciones que en esta época pues viene muy bien recordarlas. Por ejemplo, la acción de hacer un favor, donde se recoge pues un poco el compendio de toda la vida de Jesús. Haz bien al otro siempre que puedas, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Entonces ahora, bueno, pues en estas fechas donde la ternura y los momentos entrañables con la familia son muy importantes, yo recomiendo también pues sentarse en torno a un juego de mesa, disfrutar juntos, en familia, y qué mejor que Jerusalem Anno Domini, donde vamos a ir con el arte que tiene, ir descubriendo un poco todo ese recorrido de la vida de Jesús, nuestro gran maestro. Un saludo a todos y a jugar. Las iglesias están hechas para dar gloria a Dios y entonces están hechas bonitas, llenas de obras de arte. Y una de ellas se llama la Sagrada Familia de Barcelona. Y de juego os proponemos un puzzle 3D que es hacer la Sagrada Familia, que es muy bonita y pues la hacemos en 3D. Yo la he hecho con mi hermana y aquí la tenemos, muy bonita. También se puede hacer de otras catedrales, como por ejemplo la Basílica de San Pedro en Roma. Una poesía de la iglesia que he hecho yo. La iglesia es nuestra madre y de Cristo la esposa. Ella da tantas cosas, ninguna despreciable. La iglesia nos enseña a ser todos hermanos y seguir los mandatos que Jesús recomienda. Como amar a enemigos, dar todo lo que tienes, ser buenos con la gente, haciendo como Cristo. Hoy os recomendamos aquí en España una revista que se llama Eclesia, pero también está la versión digital, se puede ver en internet, se puede ver por todo el mundo y te hablan de todas las cosas que pasan también en la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer la iglesia para poder sentirnos parte de esa familia de la que realmente somos. Pero si no podéis acceder a esa revista, que os la mandan gratis, normalmente en la diócesis tienen una revista. Nosotros tenemos la diócesis de Granada. Y aquí está la revista Nuestra Iglesia en Granada, que informa sobre la iglesia, pues en este caso en Granada. Todas las cosas que pasan, pues interesantes. Pone actividad celebrativa, actividad pastoral y pues eso, noticias. Podéis preguntar en el obispado o arzobispado al que pertenezcáis si hacen, o en vuestra parroquia, si hay una revista así, y pedirla, y así sabéis qué está pasando en la iglesia en otras partes de la diócesis. Y como siempre, para finalizar, un chiste. Pues el chiste es que estaban
hubo una tormenta que se convirtió al final en un terremoto muy grande y todos los de un pueblo se fueron a refugiarse a la iglesia. Y entonces el cura dijo: vamos a rezar un Padre Nuestro. Y todos empezaron: Padre Nuestro que estás en el cielo. Un Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia. Un Gloria, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces, mientras rezaban, el cura vio que se estaban cayendo las tablas del techo y dijo: ¡las tablas, las tablas! Y todos respondieron: 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. La famiglia piange,